Buenos días. Antes de iniciar, si tienen alguna pregunta, nos pueden hacer o comentar bueno, a través de la barra, donde está la sección de preguntas y respuestas. De igual forma, si quieren participar haciendo una pregunta de forma directa, podemos abrir el micrófono. Solo, por favor, avísenos para que puedan participar. De repente no está abierto por temas de que se llegue a viciar el sonido, pero sin ningún problema lo podemos hacer. La temática será un poco estar platicando estos temas el día de hoy y nos gustaría que eventualmente pudieran participar para que no se vuelva solamente de un solo lado. Ojalá pudiera ser un poco más dinámico. Y bueno, sin más, damos inicio a la sesión. El día de hoy vamos a hablar del tema fiscalización digital y tengo el gusto de estar con Carla Bautista, que es gerente senior aquí en Andersen, y con Luis Chávez, que es director del área de tecnología aquí en Andersen. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Carlita, Luis, perdónenme, muy buenos días. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, son tres principales puntos. Vamos a ver herramientas de fiscalización, plan maestro y nuevo aplicativo para la declaración del IVA. En las herramientas de fiscalización vamos a ver los visores con los que cuenta la autoridad fiscal, los diferentes tipos de CFDI que existen al día de hoy y estas declaraciones que con la información que tiene ya la autoridad está prellenando. También en el tema del plan maestro vamos a ver lo que está enfocado en temas de inteligencia artificial. Y para el tema del nuevo aplicativo del IVA, cuál es la estructura, los desafíos, las recomendaciones, eventualmente algunas problemáticas a las que nos hemos estado enfrentando. Hay algunas que ya se han corregido, las vamos a platicar, pero hay otras que todavía siguen prevaleciendo y como sabrán, de repente cuando sacan alguna herramienta la autoridad se va corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Bien, Luis, ¿quieres comentarnos, por favor, estas herramientas con las que cuenta la autoridad? Sí, claro. Si quieren, iniciamos platicando qué es lo que conoce el SAT acerca de nosotros. De hecho, nosotros mismos generamos muchísima información que ya le estamos proporcionando. Un ejemplo, y digo, no vamos a entrar a cada punto, ya todos conocemos qué es un CFDI, cuánto empezó. Digo, con historia creo que tiene 20 años de que empezó la e-firma. Pero bueno, la información que tiene la autoridad ya ahorita es, y básicamente en tiempo real, de todas las operaciones que realizamos, todas las enajenaciones y todo lo que le pagamos a los proveedores, ya lo tiene con los FDIs y con los complementos, pues tiene información extra, como son las nóminas, ahorita la carta aporte, complementos de pago y muchos otros complementos específicos de cierta industria ahorita que están de moda bueno, que estamos haciendo las personales, las de personas físicas, ahí también ya, no sé si se habrán visto, si alguien ya hizo su declaración, ya precarga todo y estos complementos le ayudan. Por ejemplo, en la de escuelas tiene su complemento, sabe incluso el CURP de tu hijo tiene que estar ahí. Entonces tienen bastante información ya de todos los contribuyentes. Información de declaraciones informativas también tiene, todo lo que es la DIOT, las de IEPS, entre otras informativas. Aquí ya empieza a cruzar información. Es importante que todo lo que hagamos esté sustentado, porque pues, la autoridad en cualquier momento puede hacer una compulsa entre estas fuentes de información. ¿Qué otra cosa? Conoce ya lo que le presentamos mes a mes en los pagos provisionales, en la anual, que más adelante vamos a ver algunos cambios que se hicieron y tal vez algunas implicaciones que va a empezar a usar la autoridad durante este año por todo lo que ya recopiló del nuevo aplicación de declaración que estuvo todo el 2023. ¿Qué otras cosas tiene? Operaciones de comercio exterior, que esto es todo el data stage, eh, donde tenemos información de pedimentos y de impuestos relacionados a los pedimentos. Entonces, ya sabe qué contribuyentes realizan estas operaciones de entradas y salidas de mercancía. También para hablar un poco de la información que tiene y puede compartir con otras autoridades, temas de prevención de lavado de dinero. Ahí también ya hay muchos formatos estándar para ciertas actividades
que empiezan a ligar ya folios fiscales, RFCs, que también la autoridad empieza a revisar temas de arrendamiento, bienes raíces. Hay muchos sectores que generan información también, temas de intercambio de información, FATCA, CRS, por ahí seguramente eh, temas de precios también podrían estar ahí. Y la otra información que la autoridad genera son las listas negras, las listas del 69B, que publica aproximadamente cada 2 semanas, las está publicando. Ahí como dato importante, no sé si, 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 si estén al día, pero al final del año pasado, al final del 23, ya no estaba publicando nuevos contribuyentes que simulaban operaciones. Ahí no sé por qué, pero a partir del 24 empezaron ya a identificar nuevos supuestos 69B. Si se meten a la lista van a ver que hay bastantes, y ya durante febrero y marzo empezaron a haber más definitivos. Entonces es importante, si nos habíamos relajado en la comparación de nuestros proveedores con la 69B, retomarlo. Ahí también la autoridad parece que ya está de nuevo retomándolo, y justo el tema que nos atañe es uno de los puntos del plan maestro, es que están mencionando ahí inteligencia artificial para buscar simulación de operaciones. Ahorita vamos a platicar un poquito cómo es que la autoridad podría hacerlo y cómo lo ha dicho en diferentes entrevistas. También hablar de un poco los visores que ya tiene, que son tres: el de nómina para el patrón y para el trabajador, y el de los comprobantes emitidos y recibidos. Entonces, seguramente todos ya los conocen. Esto habla un poco de nos está, digo, toda la información la tiene la autoridad y nos la pone disponible a nosotros. Pareciera que conoce más de nosotros que nosotros. Entonces, estos visores es importante conocerlos, pues para tener un control de lo que tiene la autoridad, adicional al que todos tenemos que tener, porque pues la información es de nosotros y la generamos nosotros. Ok, sí. Sí. Perdón, Luis. Y bueno, estas son herramientas, como podemos ver, que ya están de forma digital, que las puedo obtener de forma automática, pero no olvidemos que cuenta con otras fuentes de información, eh, como con otras autoridades, ¿no? Eh, llamemos de comercio, de comercio exterior, llamemos de autoridades locales, que no están implícitamente aquí en estas herramientas de fiscalización. Tenemos tratados internacionales para el intercambio de información. Es información adicional, obviamente no está digitalizado, pero cuenta con estos medios pues, bueno, información que pueda tener a través de otras compulsas o de otras autoridades, no solo locales, sino también internacionales, ¿no? Es información con la que se pueda llegar a la autoridad y que también sirven para fiscalizar. Sí, cierto, como lo comentas, como el caso que tuvimos de un requerimiento de nómina, ¿no? Cuando por ahí en un impuesto local, la autoridad detectó que no se estaba pagando porque el CFDI decía que en el concepto decía Departamento de Guanajuato, o sea, Contabilidad, Departamento de Oficina Guanajuato. Entonces ahí se daban cuenta también la autoridad, y es como un indicio que nos dice que sí están intercambiando información y que están haciendo ese tipo de cosas. Otro de los temas, y esto es lo que comentaba hace rato, que la autoridad conoce de nosotros que no sabía antes. Durante todo el 2023 cambió el aplicativo para la parte de renta, entonces ya nos estaba prellenando, suponiendo que todo lo que facturamos es nuestro ingreso. Entonces ahí nos daba ciertas opciones para aumentarlo o disminuirlo. Entonces, por lo regular, si quedábamos por arriba, teníamos que usar una de las opciones de abajo para decir que nuestro ingreso era menor, y teníamos que explicarlo de cierta forma. Ahí lo más usado tal vez era el ingresos acumulados en periodos anteriores, que quiere decir que la operación la facturamos antes, no, más bien, la vamos a facturar después, es ese, y el otro es ingresos facturados pendientes de cancelación. Entonces, ahorita el SAT pues ya sabe que durante el 2023 usamos estos conceptos para aumentarlo o disminuirlo.
El tema aquí sería si dentro de sus cartas de invitación o sus resoluciones profundas, un día se le ocurre utilizar esta información que ya la tiene disponible, muy sencillo puede decir, bueno, me dijeron que iban a cancelar 20,000 pesos de 2 facturas. Ahorita la corren y si no están canceladas, podría fácilmente decir, oye, tú en enero 23 me dijiste que tenías ingresos por cancelar, pero no los veo cancelados. Eh, ¿Qué pasó, no? Ahí hay muchas respuestas. Digo, la autoridad eh, puede tener una idea, pero la realidad es muy distinta y se tiene explicación. El mensaje es tenerlo listo, tener pues todos los datos controlados por si existen este tipo de cuestiones, saber cómo contestar. Y también tener en cuenta, por ejemplo, si dijimos que eran ingresos acumulados en periodos anteriores, entonces quiere decir que en otros meses tuvimos que aumentar ingresos diciendo que el servicio se había prestado y el CFDI se iba a facturar después. Entonces, eso tiene que ser congruente para que a la autoridad pues, no le haga diferencias. Entonces, eso es importante y es una información que antes no tenía, ahora ya tiene y más adelante vamos a ver la parte de los cambios que sucedieron en el IVA. Si nos vamos a la siguiente, ya sería platicar de la inteligencia artificial. Eh, Durante el 23, el boom sucedió cuando el SAT publicó, bueno, más bien no el SAT, salió el ChatGPT donde puso la inteligencia artificial en las manos de todos. Era muy fácil, tú le preguntabas cualquier cosa y eras como magia parecía, ¿no? Todo eso tiene atrás muchas teorías de computación, matemáticas, es una tecnología predictiva. Entonces, lo que dice ahorita en el 24 el SAT es que lo va a empezar a usar. Pero lo que dice es que va a usar analítica de grafos y machine learning. Como tal, no sería la misma inteligencia artificial, pero sí va a hacer uso de la información que ya tiene. Y lo que dice es que va a empezar a clasificar a los contribuyentes de riesgo, identificar reglas, etcétera. Entonces, dice que van a hacer estos rubros como tal, pues le aplica básicamente a muchos contribuyentes, pues yo diría que a todos, por el tema de decir la simulación de operaciones, te digo, no veo un contribuyente que se quede libre de eso, operaciones simuladas. Si nos vamos a la siguiente, esto es lo que viene en el plan maestro. Entonces, un poco hablando de lo que es la teoría de grafos, es un modelo matemático que, que lo que hace es modelar un problema usando nodos y vértices. Académicamente o didácticamente, el ejemplo más común es el problema de una persona que tiene que ir de un punto A a un punto B. Por eso ponemos ahí como ejemplo el mapa del metro que todos conocemos. Entonces, tendría que buscar la ruta más eficiente y lo pueden complicar como sea, esos problemas matemáticos que muchas aplicaciones usan, Uber, Didi, eh, lo que hacen, incluso todos los que reparten paquetes, podría ser, imagínate que el problema es reparte 8 paquetes en diferentes estaciones, planea la ruta, ¿no? Y cómo puede ser más rápido. Entonces, esto es lo que se refiere con teoría de grafos. Eh, y cómo se aplicaría para impuestos o para los contribuyentes. Eh, pues es como muy fácil verlo. Si nos vamos a la siguiente, sería, bueno, antes de eso, también mencionar que desde que empezó la facturación 3.3, hace ya más de cuatro años, la autoridad cuando empezó a poner catálogos, eh, pues ya nos conoce específicamente. Antes en la 3.2 eran textos libres. No sé si recuerdan, incluso no había límites, ahí podías poner 1,000 caracteres y no había tema. Digo, nos lo complicaban mucho a nosotros como tecnología. Al momento de poner catálogos específicos, empieza a delimitar o a clasificar mejor a los contribuyentes. Con esto, ¿qué está pasando? Ya la autoridad sabe específicamente qué vendemos, a quién se lo vendemos, porque ya, pues, dentro de sus claves de producto y servicio, incluso hubo una campaña muy grande. No uses la genérica, no existe en el catálogo. De hecho, esa creo que todos ya no la están usando, es muy raro que la usen. Eh, de esta forma ya sabe específicamente
qué compramos y a quién le compramos. Entonces, ya nos está viendo de esta forma. Ya sabe que nuestro giro es servicios, productos y a quién le compramos y en qué proporción. También puede saber si manejamos efectivo, nuestro flujo de efectivo también podría saber si a nuestros proveedores les pagamos a 30 días, a 60 días, y si nuestros clientes eh, pues nos pagan, o incluso podría saber de antemano si tenemos problemas con clientes, si tenemos muchos clientes a los que les facturamos PPD y no nos han pagado, podría tal vez entender que podría reflejarse dentro de la declaración de impuestos mes a mes, que no está muy bien. Pero imagínense que sí estamos eh, recibiendo los complementos de recepción de pago, entonces pues podría entender también que sí está fluyendo el dinero, entonces debería reflejarse eso también en la recaudación. ¿Qué otro tema podemos ver aquí? Claves de producto y servicio, etcétera. Bueno, la siguiente, ya regresando a lo que es la teoría de grafos, hablando del SAT y de los contribuyentes, personas físicas y morales, lo que nos estaría viendo así la autoridad. Esto es lo que alcanzamos a ver porque es nuestro contexto de cada contribuyente. Digo, si somos un grupo, pues tenemos ahí eh, más entidades, pero tenemos nuestros clientes, que pueden ser personas físicas y morales, tenemos empleados en caso de que los hubiera, que con las reformas que hubo para evitar la subcontratación, muchas empresas trajeron a los empleados de nuevo a sus entidades, entonces así es como se debería ver pues una empresa normal, una persona moral, y también tenemos proveedores. Tenemos productos y servicios, como ya lo dijimos. También tenemos regímenes. Entonces, podemos saber a quién le compramos y por qué. Tenemos temas de retenciones. Todos los contribuyentes, si bien en forma se manejan igual. ¿Por qué? Porque el CFDI es el mismo para todos. El XML que se usa es el mismo. Las declaraciones tienen los mismos campos, pero cada contribuyente es diferente. Eso es un tema luego con la autoridad que quiere medirnos a todos igual, pero cada uno tiene su complejidad, incluso por industria, ¿no? Hay unos que cobran en efectivo en el momento, hay otros que pues hay que estar correteando al cliente, etcétera. Y lo mismo con los proveedores. Hay unos que les pagan en efectivo, hay otros que les pagan a 30, 60, 90 días. Entonces, también tiene temas de ubicación. Esos no he visto que los empiecen a usar, pero no tendrían problema en usarlos. Temas de códigos postales, eh, por ejemplo, muy obvio sería una empresa que venda al 8%, eh, sus códigos postales pues deben de estar en la región correspondiente. ¿Qué pasaría si una empresa que vende al 8%, todos sus proveedores son al 16%? En otras regiones habría algo raro, ¿no? Ahí podría ver uno de los patrones que la autoridad podría revisar sin tema, y no tengo duda que ya lo está haciendo. De los proveedores lo mismo, formas, métodos de pago y todos los impuestos también aquí. Cuando hablemos del IVA vamos a ver las problemáticas que tenemos y hay que tener cuidado en cómo llenamos nuestros comprobantes y cómo revisamos los de nuestros proveedores. Muchas veces, eh, digo, tenemos diferentes proveedores, hay unos que son, que están actualizados en el tema fiscal y entonces saben cómo llenarlo. Cuando llegó la 4.0, pues saben que el no objeto se llena de cierta forma en ciertos momentos, pero hay otros que no. Nos piden una factura, entran a la página del SAT, pues ven un catálogo y lo ponen, pero genera problemas a futuro. Hay que revisar los comprobantes. Entonces, así es como nos ve en lo individual, o bueno, así es como nosotros nos vemos en lo individual. Pero, ¿qué sucede? El SAT, pues al tener toda la foto, mm, ve a todos. Él ve lo que está pasando con todos los comprobantes, informativas, toda la información ya la tiene. El usarla es lo complicado. Entonces, por eso está haciendo uso de la inteligencia artificial y un ejemplo de lo que dice de identificación de patrones podría ser tal vez, imaginemos que pues una persona moral pues tiene muchos proveedores.
Pero imaginemos que hay un proveedor en específico que le presta servicios de contabilidad a, a la empresa uno. Pero esa empresa uno, dentro de sus recibos de nómina, pues tiene 3 o 4 contadores. No, no está mal que reciba servicios contables, puede ser auxiliares, etcétera. Pero bueno, ya tiene ahí un indicio de un proveedor. Supongamos que ahora una persona moral 2 eh, recibe un CFDI, pero ahora de productos de la empresa que está como negra. Pues está raro, a uno le vende servicios, a otro le vende productos, pero bueno, y puede llegar una empresa 3 que le venda otro tipo de servicios, marketing, que tampoco, bueno, ya sería raro que una empresa pues venda productos, venda servicios fiscales y venda marketing, pero tal vez no es descabellado, podría suceder. Pero ya marcó a esa empresa, ya marcó esa entidad y dice, bueno, aquí hay algo raro, vamos a revisarla. Y bueno, hay muchas otras formas de revisarla. Imaginemos que a todos los proveedores les paga a 60 días, pero a este en específico le paga luego, luego. Pues a lo mejor algo raro, ¿no? Entonces ya prendió alertas por 3 entidades y ya podría irse a revisar específicamente a esa persona física moral para ver qué está pasando. Y eso son pistas nada más, no es que ya lo va a acusar, va a empezar a meterlo a la lista negra. Ahorita vamos a ver lo que dijo el SAT. Estos solo son pistas, la inteligencia artificial no lo va a decidir, es un patrón que se identificó, va a pasar a la parte, pues ya manual, una persona, un comité lo revisa y decide qué hacer. Este es uno de los patrones que podría verse. Otro podría ser, con este tipo de grafos se ve muy fácil si una empresa tiene partes relacionadas. Y digo, no, también es información que deberíamos, bueno, la autoridad podría saber por otras fuentes, pero de esta forma también, si siempre pasa por una empresa y luego por otra, pues ve cómo se ve el flujo de las facturas y podría saber si una entidad con otra es parte relacionada. En este sentido, no sé si la Manuel tengan algún otro ejemplo. Sí, ya como igual venías platicando por ahí, esta identificación de conductas que va a comenzar a hacer la autoridad, uno de los ejemplos que también hemos escuchado mucho es acerca del reciclo, ¿no? Donde inclusive ya está señalada como una de las conductas que la autoridad va a revisar, sobre todo porque con temas de cuando se elimina el tema de la subcontratación y nacen los servicios especializados, como bien mencionabas, muchas compañías volvieron a tener empleados. Sin embargo, en ese inter, eh, muchos de ellos, o digamos que la conducta que ya no fue la apropiada, es cuando estos empleados bueno, se dan de alta como reciclo y entonces en ese sentido, digamos que aprovechan los beneficios de este régimen y entonces el pago de impuestos federales es menor. Entonces, aquí, bueno, evidentemente el objetivo no era tanto apegarse como tal a, pues, a los beneficios que da este régimen, sino más bien de obtener un beneficio, en este caso, pues el tema de un pago menor, una menor carga fiscal, ¿no? Entonces, ese también es uno de los ejemplos comunes. También en el tema que ahorita mencionabas, donde ya se incluyen nuevas compañías en los listados, la verdad es que también a través de estas compañías, pues aquellas entidades con las que también van teniendo operación, evidentemente, pues están ahí ya en los receptores, ¿no? Ante la autoridad, en la mira, y bueno, evidentemente en cualquier momento podrían estar haciendo alguna revisión también a estos contribuyentes y enfocándolo, pues quizá determinando, ¿no? Cuáles son los conceptos más comunes, las claves de producto, que también evidentemente le ayudarán a la autoridad a identificar alguna conducta o algún patrón. Carla, Luis, fíjense que de esta información que nos están comentando, pues es prácticamente información que nace de las empresas y que desde mi punto de vista no saben cómo utilizarla y la autoridad sí, ¿no? Toda esta información de nóminas, de proveedores, para facturación a clientes, toda esa información la genera la empresa
pero incluso comentaba algo bien importante, Luis, hace un momento, con complementos de pago podemos darnos cuenta de las políticas que eventualmente pudiera tener una compañía por periodicidad de cobro o por periodicidad de pago, ¿no? Según corresponde. Y esto la autoridad lo puede intuir e incluso puede llegar directamente a plantear, dame una política donde tus pagos están a 60, 90 días, en fin, ¿no? La fecha que sea. Y me parece que no solamente sirve desde el punto de vista fiscal, que es lo más importante y es para lo que estamos aquí, pero creo que tiene otros usos y nosotros no estamos explotando, me refiero a los contribuyentes, esa información como debe ser, ¿no? Qué más podríamos sacarle a esa información que incluso pues también tiene el SAT y que en muchas ocasiones no solamente una declaración rellenada, sino incluso una liquidación ya rellenada con datos de donde la autoridad ya intuye que estamos mal y ya no es venir a revisar toda la contabilidad del contribuyente, sino ya va por partidas muy particulares que detrás de una serie de cruces de información ha llevado a cabo y de un análisis con los expertos del área que llega directamente a estos temas, ¿no? Creo que eso es muy importante tenerlo en mente. Sí, claro. Y también recordar que esta información es en el tiempo, pues la autoridad ya tiene 10 años con esto y está vivo, siempre puede revisar la historia, digo, sabemos que son 5 años atrás. eh, entonces, tener cuidado y si no, no hacer cosas buenas que parezcan malas, no. Eso de operaciones simuladas es en serio. Si por ahí la autoridad encuentra un 69B, muy sencilla, pues, de forma muy fácil, dice, bueno, ¿a quién le facturaste? Y todos esos pues van a ser revisados. Ahí, incluso como experiencia, me tocó que en un restaurante, eh, pues de la zona centro por aquí, lo marcó por alguna razón la autoridad como 69B. Entonces, todas las personas que iban y pedían factura, tal vez en una comida, para viáticos, etcétera, pues estaba como 69B. Entonces, pues el cliente o las personas físicas, digo morales, recibían alertas de 69B. Entonces, tal vez no, ni siquiera metían la factura los empleados, pero pues el SAT ya la tenía. Entonces hay que estar al pendiente, cuidar, revisar a nuestros proveedores eh, para ver no tener este tipo de problemas. Hablando del mismo tema de inteligencia artificial, sí. Permíteme, Luis, Darinka tiene una pregunta. Voy a abrir el micrófono. Adelante, Darinka. Creo que tienes el mute en tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí te escucho. Hola, sí, retomando lo que acaban de comentar, no sé si muchos de los que estamos participando en esta plática tienen las mismas problemáticas que una servidora, pero con todo esto que la autoridad está implementando en temas de inteligencia artificial, en temas de que todo ya lo tiene totalmente trazable y hasta en los reembolsos de gastos, hasta en lo más mínimo, es sumamente complicado hacerle comprender a las áreas operativas de que se tiene que realizar, porque y sé que es engorroso eh, explicarles, porque te llevas respuestas de que, bueno, pero es que si no te han dicho, ¿cómo? No, pues es que no es que no me hayan dicho, es que lamentablemente en este momento el nivel de fiscalización y trazabilidad que tiene la autoridad es tremendo. O sea, sé que hasta te va a pedir foto hasta de que, como acaban de decir un ejemplo en una reunión de unos ingenieros que dice, te va a pedir foto que yo le ponga la bandera atrás. Pues sí, para justificar de que realmente prestó el servicio. Es nada más Correcto. como comentario. Y segundo comentario, la verdad que desde mi punto de vista, yo sé que es engorroso el tema de a veces el tema del aplicativo de IVA, pero creo que nos ayuda mucho a ver un panorama muy macro, porque puedes analizar la eficiencia en el proceso, bien como ustedes comentan de la política de pagos que tienes con tus proveedores, también la eficiencia del personal que está dentro del área de cuentas por pagar.
ajustar ciertos acuerdos con tus proveedores, acercarte a ello. Entonces, creo que también la parte fiscal no es tan terrible que nos pongan ese tipo de aplicativos, porque también a nosotros o a los que tienen una visión macro y no nada más en su espacio, nos ayuda a visualizar qué áreas de oportunidad tenemos en cada punto que participa. Entonces, la Sí, verdad, totalmente de acuerdo. para mí esto de la inteligencia artificial, de eficientar procesos, ¿cómo se llama? Puede haber a través de un aplicativo un tema de IVA o todo, de que se haya una reconciliación automática de mis FDIs, es increíble, porque muchos que están en cierta posición, vamos a ponerlo en posiciones de dirección, en posiciones de toma de decisiones, no se van a meter hasta las tripas. Entonces, hacer este tipo, a lo mejor en el desarrollar in-house ciertos dashboards o utilizar Power BI asociando este tipo de cosas es sumamente sorprendente, porque también puedes ver un estado de resultados a través de CFDIs, balanzas, etcétera, y que te va a permitir tomar decisiones de negocio. La parte fiscal creo que se está llevando mucho más a eso. Sé que ya venía, pero ahorita agarró mucho más fuerza. Lamentablemente, al menos en mi experiencia, hacerles explicar a las personas eh, que están netamente familiarizadas con operación y que no tienen como un poquito de apertura de mente, ha sido un poco controversial en este camino, pero no es algo imposible, ¿no? Nada más como comentario, ¿no? Sí, muchas gracias, Danica. Sí, de acuerdo con lo que comentas. Tal vez también el tema de que siempre que en una empresa hablan de CFDIs, le toca impuestos, ¿no? Le toca a los contadores. Pero en realidad no, porque todo esto pues lo generan los de ventas, incluso los de compras. Si el proceso solo le toca impuestos, pues estamos ya actuando tarde. Lo que hemos visto es que Ajá, desde o que la se recibe el respuesta, CFDI, exacto. sí, o la respuesta es, pues tú eres el fiscalista, ¿no? O sea, tú eres el de fiscal, sí, pero pues nos conlleva toda una organización entender de forma macro todo y tener conocimiento de todo, ¿no? Sí, pero que se entienda, por ejemplo, desde compras. Si una compra que se realiza no cumple con requisitos, a lo mejor no le toca a detalle revisarlo a ellos, pero puede poner en riesgo el acreditamiento de ese IVA. Entonces, sí es importante decir, nada más revisa esto, no te estoy diciendo que tú hagas los impuestos, pero tú vas a recibir la factura, pues si Exacto. dice no objeto, pues no la recibas. De entrada es algo que vamos a ver más adelante, eh, pero le toca a toda la organización. Tal vez es un tema de lo que comentas. Y la otra del uso de tecnología. Eh, Hay empresas que generan volúmenes de información bastante grandes que Excel ya se queda corto. Entonces, no estamos diciendo que gasten mucho en bases de datos, sistemas, pero si la autoridad tiene más o conoce más de nosotros que nosotros mismos, pues tenemos un problema, porque el día que nos llega una carta de invitación, eh, pues en Excel nos vamos a tardar tal vez 2 semanas en contestar y pues no es que tengamos 2 semanas libres. Entonces, ahí hay que tal vez ir a la par con el SAT, porque el SAT ya está muy avanzado hablando de tecnología, lo tiene al día, y tal vez si nos quedamos cortos, pues nos ponen a correr en fechas tal vez difíciles. Pero sí, de acuerdo. Hablando un poco más de la inteligencia artificial, lo que dijo la autoridad, hay una entrevista con un ejecutivo del SAT. Dice que la que están usando ellos no es generativa, no es como ChatGPT que tú le preguntas algo y lo desarrolla y lo crea a partir de textos predictivos. El tema que tienen ellos es que tienen muchísima información. Una estadística que ponen es que se generan 300 facturas por segundo en todo México. Ahí ya hay eh, pues miles de millones de facturas, pues que dicen mucha información. El problema es pues analízala, trabájala, justo lo que estábamos platicando. Para eso están usando la inteligencia artificial y el machine learning, para ellos empezar a detectar estos patrones y luego dejan trabajar a las máquinas y lo que hacen es entregar un resultado. Como lo comentábamos, eh, la autoridad nunca va a decir
un robot te va a mandar una revisión. Creo que eso es incorrecto. Y también lo mencionan ellos. Como se está trabajando es en la parte de planeación, y lo dice el mismo SAT. Entonces, estos procesos van en la parte de planeación, se identifican estos patrones, se identifican ciertas entidades que tienen o que cumplen con estos patrones y se pasa a un comité que los revisa para pasarlos a otro departamento que ya sería las siguientes fases de la autoridad exacta. Entonces, por ahí también platicando con un abogado, decían, bueno, es que si la inteligencia artificial llega directo al contribuyente, pues muy fácil el SAT se queda sin argumentos, pero no es así. Siempre lo va a revisar una persona, siempre hay alguien del SAT atrás. Esto es un insumo más, es una herramienta que tiene más la autoridad. Entonces, hablando de este tema, creo que sería todo. Vamos a tener otra plática en un par de meses. Tal vez podremos retomar lo que ha hecho en estos meses. Tenemos ya algunas cartas, invitaciones o requerimientos de algunos clientes que nos empiezan a dejar ver cómo está usando esta información la autoridad. Entonces, ya vamos a empezar al segundo Q de este año. Vamos a ver qué tipo de revisiones hace, pero el mensaje sería, eh, pues hay que estar al menos a la par de la autoridad, de cómo ve nuestra misma información. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que bastante interesante el tema de cómo la autoridad está utilizando las herramientas tecnológicas para la fiscalización. Aquí nada más me quedaría una duda, Luis. Estas cartas de invitación que de repente llegan cuando no hemos presentado alguna obligación, nos excedemos del plazo máximo y que llegan, o sea, los 2 días, quizá tercer día, eh, ¿crees que esto no haya alguien detrás revisando que efectivamente no se presentó o esto sí ya puede ser automatizado y es un robot el que lo está generando? Bueno, ese tema creo que es muy claro, ¿no? Existe deadline. Si no se cumple, pues es obvio que van a pedir alguna explicación. Ese sí podría ser un programa, tal vez algún filtro de decir, bueno, hoy se van a mandar 3,000 cartas de invitación por este tema, y ahí no veo un problema. El problema tal vez lo veo si recibieras una carta de invitación donde diga, una inteligencia artificial detectó esto de tu compañía. Entonces, desde ahí ya el tema, el abogado podría tirarlo muy fácil, porque pues tal vez eso no tiene fundamento, como un robot te va a revisar, etcétera. Pero el tema de los deadlines, pues no hay tema, es muy claro que pasaste un deadline, eh, y están viendo una explicación. De entrada ahí ya se detonó algún tema de recargos, pero eso va a seguir sucediendo. Incluso hemos visto que ya lo hacen, pues no solo grandes contribuyentes, a todos parejo, porque es muy barato para la autoridad hacerlo. De acuerdo, muchas gracias, Luis. Bueno, ahora continuaremos con la segunda parte y para ello nos estaba platicando Carla acerca del aplicativo de el IVA. Adelante, Carla. Muchas gracias, Luis. Pues miren, creo que la verdad el tema del aplicativo del IVA, creo que todos sabíamos que en algún momento iba a suceder, sin duda, ya como lo comentaba Luis, primero implementó en el tema de los pagos provisionales de ISR, también se han visto cambios, ¿no? A lo largo de, por ejemplo, de 2023, y bueno, en este año nos da la sorpresa de que para efectos del ejercicio fiscal de 2024, lanza este aplicativo para que nosotros podamos presentar nuestros pagos, y bueno, la realidad es que en cuanto se da el aplicativo, realmente no nos agarró a todos, nos tomó a todos por sorpresa, no hubo como tal un comunicado de inicio, ya después se dio a conocer e inclusive también la guía y esas preguntas frecuentes que digo, muchas son de gran utilidad, otras simplemente nos ayudan como a confirmar lo que vamos nosotros deduciendo conforme vamos explorando y conociendo pues este aplicativo, ¿no? La realidad es que existe ya como tal una ruta específica en el SAT donde vamos a poder encontrar este acceso
pues ahora prácticamente que tanto ISR como IVA ya están en ese nuevo aplicativo de las declaraciones. Hemos identificado ahí como dato que si queremos ingresar de repente de manera directa en esta imagen que ahorita estamos plasmando, que es como el enlace directo, no se puede. Todavía inclusive hay que ingresar del portal anterior y de ahí dirigirnos al nuevo portal de pagos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver en Excel cómo, si ese acceso directo ya se puede tener, ¿no? Aquí también vamos mostrando pues prácticamente cómo es ese acceso al nuevo portal, ¿no? Donde nosotros ya indicamos los datos que ya conocemos. Y digo, también esta plática un poquito va enfocada a, como se mencionaba al inicio, el tema de la estructura, algunos datos ahí que han llamado nuestra atención, problemáticas que hemos enfrentado a lo largo de estos 3 pagos que ya hemos presentado, ¿no? Partiendo de, bueno, de las generalidades que ya conocemos con respecto al IVA. Un punto también interesante es que en el dato del prellenado, cuando nosotros vamos ingresando, prácticamente nos da un detalle que son la fecha de corte con respecto a las facturas de ingreso. Es el único dato que arroja. Sabemos que también están las facturas, digamos, recibidas, y de esas hasta este momento todavía no refleja como tal una fecha de corte, ¿no? Esperemos, ¿no? Conforme vaya sucediendo, vaya pasando el tiempo, qué mejoras se van implementando a este aplicativo. Si nosotros vamos identificando, el aplicativo está dividido prácticamente en 4 partes: el IVA cargo, el IVA acreditable, la determinación y el pago. Digamos que en realidad el esquema o la estructura es muy parecida pues a la de renta. Y aquí, bueno, ya empieza lo interesante, ¿no? Porque como todos sabemos, el tema que diferencia a ISR de IVA es prácticamente el tema de flujo. Y el tema de flujo viene como tal ya, o debe de empezarse a alinear con varias cuestiones. De inicio nosotros tenemos que tener claridad con respecto a, de inicio cuando vamos a implementar una nueva operación o ya traemos ahí alguna o vamos a constituir una nueva compañía, dependiendo del supuesto, pues siempre vamos a tener que partir de lo esencial, ¿no? De lo que está como tal, de lo que rige a este impuesto al valor agregado. Y en este caso, bueno, identificar que somos sujetos del pago del impuesto. Hasta este momento, solo las personas morales, en el caso hablando de las personas morales, ya está prellenado. Sabemos que para regímenes específicos de personas físicas hay particularidades, pero digamos que de inicio, ahorita, hablando del aplicativo, está enfocado a las personas morales. Hay que tener muy bien identificado el tema de los actos o actividades que, como sabemos en ese artículo 1, hablamos de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes y tema de las tasas. Aquí también traemos una lámina en particular con el tema de las tasas, porque evidentemente también con las reformas que se han venido dando, que impactó sobre todo el tema del no objeto, donde se hacen precisiones por ahí en la reforma fiscal de 2022, pues bueno, ahora con el aplicativo también toma esa importancia de tener muy bien identificado y con todos los cambios que también hemos visto en la versión 4.0 del CFDI. Y bueno, las obligaciones que ya conocemos como tal. ¿Qué es lo que menciona como tal el instructivo de este nuevo aplicativo y lo que nosotros observamos conforme vamos explorando este nuevo aplicativo? ¿Cuál es la novedad? La verdad es que cuando nosotros ingresamos a la parte del IVA cargo, vamos a identificar en el valor de los actos o actividades. En este caso, como ejemplo, vamos a poner el tema del 16%, vamos a encontrar o va a estar enfocado en 2 puntos: CFDIs de ingreso con método de pago PUE y CFDIs de tipo pago emitidos en el mes. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos CFDIs que como tal nosotros hayamos emitido con PUE, pues estamos confirmando, dando por hecho conforme a las reglas que también están establecidas ahí tanto en el 29 del Código Fiscal como en las reglas misceláneas, que en efecto
son ingresos que nosotros cobramos efectivamente durante el mes. Y en el tema de los FDIs de pago, pues en esta situación van a estar relacionados a aquellos comprobantes fiscales que emitimos con un método de pago PPD, ¿no? Y en este caso, en ese mes fue donde lo cobramos. No significa evidentemente que haya sido emitido, sino más bien cobrado. Entonces, como pueden observar ahí, pues prácticamente son, o fue la gran novedad que identificamos, que ya se encuentra como tal esa precarga. Pero esa precarga es también muy interesante porque los datos están como tal ahí, ¿no? Se reflejan y podemos observar el detalle de cómo cómo está la base de datos de la autoridad. Sin embargo, nosotros en este punto, digámoslo así, vamos a poder identificar de manera informativa también cuáles facturas están canceladas, inclusive ahí en la propia guía dice que es un dato informativo, cuáles son las vigentes y ya nos desglosa como tal los montos que van a poder, tanto el subtotal y en este caso cuánto se está trasladando de IVA. Es lo que observamos como tal en ese detalle. Ahora bien, en el tema de las tasas, la realidad es que, digamos, en el tema de las tasas vamos a identificar 16%, ¿no? En este caso, que aplica de manera general. También vamos a ver aquellos casos que están al 0% y sigue distinguiendo, digamos, que esta línea permanece, ¿no? De la declaración que ya conocíamos y que enviamos por ahí todavía en diciembre de 2023, donde hace la segmentación de aquellos actos o actividades por un concepto de exportación y aquellos de otro, ¿no? Que, como menciono, permanecen en la misma línea e inclusive el detalle, por ejemplo, en la de tasa general, siguen siendo los mismos, ¿no? Donde precisamos si se trata de otros o tema de regalías, por ejemplo. Entonces, permanecen los conceptos. Tema de exentos y los no objeto. Aquí se vuelve muy importante que ya debimos de haberlo implementado desde que también se dieron los cambios como tal en la versión del CFDI 4.0 y los que hemos venido conociendo, pero yo creo que ahora con esto cobra mayor relevancia ese cuidado y ese detalle para que nuestro sistema donde estamos realizando o emitiendo como tal las facturas, ¿no? Tengan la configuración correcta para que dependiendo del concepto que nosotros estamos considerando y la clave que estamos usando vaya acorde conforme a lo que está establecido en la ley. Si estamos hablando de un concepto por el cual no se deba de pagar impuesto o no estemos o no sea objeto como tal del impuesto, ¿no? Porque inclusive en las claves del impuesto ya también se agregó en su momento la de no objeto. Entonces, son de esos detalles donde ahora más que nunca tenemos que poner mucha atención para que sigamos los lineamientos y la información ese CFDI realmente refleje la operación que estoy ejecutando y llevando a cabo. Aquí en el tema del objeto recordaremos que hay un punto muy importante. Tenemos que distinguir dos aspectos. El artículo 4A como tal de la ley, lo que vino a hacer fue definir de manera general cuál era ese concepto, ¿no? Y por un lado tenemos aquellas, digamos, actos o actividades que se realizan fuera del territorio nacional y aquellos que no están listados en el artículo 1, ¿no? Entonces, en este sentido, habrá que ir viendo, ¿no? Cuáles son. No hay como tal una explicación detallada o ejemplos de cuáles son. Sin embargo, ese análisis se va a volver cada vez más importante para ver, más adelante vamos a ver cómo nos va también a repercutir en tema de factor. Sí, Carita, tal vez también especificar en este tema estás hablando del trasladado, recordar que esto sí depende 100% de nosotros, de los contribuyentes, porque nosotros emitimos el comprobante. Hemos visto que se preocupan más o nos estamos preocupando más por los recibidos, por tener los complementos, pero descuidamos un poco, es lo que he visto en lo personal con los clientes que tenemos, descuidamos los complementos que emitimos. Tal vez esperamos que nuestro cliente nos exija el complemento para dárselo y no estar al día. El punto tal vez aquí es
que esa discrepancia tal vez lo que está prellenando la autoridad y el deber ser, que es efectivamente lo que hemos cobrado, depende de nosotros. Lo que digo es, esa diferencia no debería existir si tenemos un control estricto de todo lo que recibimos, emitimos el comprobante, que las cancelaciones se hagan correctamente y que se usen bien los métodos y formas de pago. Sería nada más como un comentario de que hay que tener en cuenta, porque probablemente cuando la autoridad vea que nuestro trasladado, según los FDI, es menor, es culpa de nosotros, no hemos emitido los suficientes complementos. Por el contrario, si fuera superior, pues ahí hay algo raro y es otro tema de posible carta de invitación, revisión profunda, como tus propios comprobantes dicen que debiste trasladar más y estás declarando menos, algo está pasando, ¿no? Ahí podría ser también uno de los puntos que habrá que tomar en cuenta, al menos en este tema del traslado. Sí, la verdad es que sin duda el tema del control que inclusive nosotros estamos reiterando, vamos a reiterar en nuestras sugerencias, es uno de los puntos más importantes, ¿no? Por ahí, pues tener claro el tema de la cobranza, los clientes, la información como tal, e inclusive también algo interesante de esto es que menciona que se consideran todo el tema bancarizado, ¿no? Entonces, son esas cuestiones donde ahora más que nunca hay que prestar esa atención y tener un control eh, pues detallado de toda la información, ¿no? Aquí como tal, Perdón, Carlita, tenemos una pregunta de Manuel. Y dice, en relación a la clasificación de las tasas del 16, 8 y 0% en el pago definitivo de IVA del mes de marzo 2024, han tenido problemas en clasificar actos o actividades pagados al 8%. sí, la verdad es que ahorita que platiquemos un poquito también acerca de las problemáticas, la verdad es que han sido diversos y sobre todo se presentaron un poco más en los meses de enero, cuando se presentó enero y febrero. Aquí algo que llegamos a observar, eh, que facturas que no se consideraban, eh, al momento que visualizábamos por ahí o llevábamos a cabo la revisión tipo conciliación en algunos casos donde se podía identificar, era que no se tomaban en cuenta algunas facturas, no estaba reconociendo algunos conceptos. Entonces, sí se han presentado también errores o diferencias, vamos a decirlo así, en tema de región fronteriza, bueno, del tema del 8%, y también desde luego en el tema del 16. También, por ejemplo, algo que nos tocó ahorita que hicieron esta pregunta en particular, es que, como lo vuelvo a precisar, eso pasó sobre todo en enero y febrero. Por ejemplo, en una de nuestras compañías que estábamos haciendo un cruce, descargamos toda la base de datos del SAT, ¿no? Todo el detalle de los nodos de las facturas y, por ejemplo, sí estaba timbrado de manera correcta el tema de los exentos. Sin embargo, por algún motivo, la información del SAT, que ya estaba reflejada como tal en la plataforma, no lo tomaba en cuenta. No reflejaba ese total y la información estaba timbrada, certificada, todo estaba bien. Entonces, ya después nos tocó que en marzo, la verdad es que ya no hubo ninguna diferencia, pero sí han sido detalles que se han ido ahí modificando para que la información que tanto tiene el SAT se vea reflejada de manera correcta, o bueno, completa, yo le diría, aquí pues ya en el aplicativo. Y bueno, continuando con el tema de esta plataforma o de este aplicativo nuevo, pues como observan, la parte de que parecen unas hojitas, ahí nosotros podemos visualizar tanto el detalle e ir ingresando en su caso, pues también la información, ¿no? Porque aquí algo curioso que estamos visualizando es que el SAT tiene su dato, ¿no? Y nosotros podemos editar el que nosotros determinamos conforme a nuestros papeles de trabajo. Y aquí cuando nosotros sacamos como tal eh, un borrador y el detalle de la declaración, la realidad es que ya como tal se puede apreciar que la cifra que está reflejando o a luz de la autoridad es lo que ellos tienen
en sus bases de datos y lo que nosotros llenamos como tal con nuestros papeles de trabajo. Entonces, la información ya está ahí, ese comparativo ya se tiene y evidentemente nosotros vamos a tener que trabajar en tener muy bien soportados nuestros cálculos, el cruce, la identificación y sobre todo lo que no se nos debe de olvidar es que partimos de los conceptos básicos. La realidad es que para efectos del tema de IVA acreditable, hay, digamos que la tendencia es la misma. En un primer momento, la información que está prellenando es con los FDI de ingreso con método de pago PUE y los FDI de tipo pago emitidos en el mes. Pero a ver, aquí algo que también debemos de tomar en cuenta es que el cálculo sigue siendo el mismo. Esto significa que nosotros, para efectos de IVA acreditable, vamos a seguir considerando o evaluando cada que hagamos nuestros pagos tema de que se cumplan con los requisitos de acreditamiento. Eso por ningún motivo debemos de olvidarlo y en este caso es que sean estrictamente indispensables, que el pago efectivo se efectúe en el mes, que el IVA se traslade expreso por separado, todos esos conocimientos que nosotros ya tenemos para esta determinación deben de prevalecer. Y en este caso, por ejemplo, uno de los aspectos que nos ha llamado la atención es el tema del uso del CFDI. Ahí como tal también en el instructivo aparece que la información que va a reflejar este aplicativo está enfocada en dos tipos de uso de CFDI, que son la adquisición de mercancías y los gastos en general. Cuando nosotros volteamos a ver el catálogo que existe del CFDI de la versión 4.0, sabemos que existe como tal un listado de todos los usos del CFDI. Y ahí vamos a identificar que todos aquellos como construcciones, maquinaria y demás, la autoridad no los está considerando. De inicio, ahí ya vamos a tener una diferencia que se va a generar entre la información que está reflejando el SAT y la que nosotros estamos determinando. Sabemos que aquí también puede haber cuestiones porque quizá haya gastos que sean parcialmente deducibles en alguna cuestión, por ejemplo, de equipo de transporte, ¿no? Entonces, esas excepciones, digámoslo, o en esos casos, por eso va a ser tan importante que nuestro cálculo esté bien soportado, sigamos la mecánica que ya conocemos y podamos tener una integración detallada de todo lo que integra y soporta el IVA que nosotros estamos determinando en pues en estos cálculos, ¿no? Para efectos de que la autoridad va a tener una cifra y nosotros vamos a tener otra. En el tema del acreditamiento también vamos a tener que considerar varios aspectos. En este caso, como ya lo mencionábamos, tema de actividades no objeto de IVA. Como nosotros recordaremos, con la reforma fiscal que hubo en 2022, se precisó que todo el tema que involucra, digamos, la realización de actos o actividades no objeto de IVA, ante esta situación, el IVA no va a ser acreditable y nos va a jugar para efectos del factor. Entonces, si nosotros visualizamos, ya inclusive en la declaración hay una parte donde precisa que vamos a indicar el tema de si estamos ante un tema de proporción para efectos de señalar cómo vamos o en función a qué vamos a determinar esa proporción. Entonces, esto va a estar directamente ligado con el nodo y por el otro lado al factor. En consecuencia, tenemos que tener bien identificados estas cuestiones y también va ahí a generar pues probablemente una diferencia. En el tema de las actividades grabadas o exentas, aquí en este sentido, como recordaremos conforme a la legislación, si yo estoy realizando actos o actividades grabadas y exentas, voy a tener que determinar también un factor en función, digamos que una parte no va a ser acreditable conforme al factor que yo determine, pero sí podrá ser deducible. Entonces también son esos cálculos, aspectos especiales que tengo que tomar en cuenta al momento de ejecutar y comparar contra el aplicativo de IVA. También el tema de actividades grabadas al 16 y al 0%, que aquí, bueno, todo el IVA que yo
que me traslade las erogaciones que pague. En este caso sí serán acreditables en su totalidad. Carlita, y digo, no es un tema propiamente del aplicativo, pero en esta parte de las actividades mixtas, cuando tenemos actos grabados y exentos, muchas veces dejamos de fuera el análisis que se tiene que hacer en particular para los activos fijos, de aquellos activos fijos que adquirimos, muchas veces perdemos de vista que hay una mecánica particular cuando varía el factor mes con mes y bueno, no lo estamos considerando, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque sabemos que es un trabajo arduo el que se tiene que hacer, es un tema de seguimiento también de estos activos. Y bueno, esto no es nuevo, no se hizo una reforma reciente, no es culpa del nuevo aplicativo, pero no se le viene dando seguimiento al tema del IVA con motivo de de la adquisición de los activos fijos. Es correcto, y yo creo que esto justo está relacionado con lo que mencionábamos del tema del uso del CFDI, donde nosotros ahora justamente tenemos que tener claridad, ya no nada más, quizá cuando hacíamos todo este control, pues, como que centrábamos en algunos aspectos, ¿no? Ahora tenemos que voltear a mirar el todo para poder tener integrada la información. También en esos casos especiales que como bien precisó Manuel, no es que sean del no aplicativo, sino más bien en consecuencia cobran relevancia la integración, el detalle de dónde estamos obteniendo toda esta información y de cómo se va a plasmar en este aplicativo. Tenemos todo el tema de exportación, en este caso, por ejemplo, de servicios, ¿no? Que tiene que ver también con IVA virtual para reflejarlo pues en la línea correcta. Esta línea tampoco cambió como tal, sin embargo, sí va a ser importante que sigamos distinguiendo esas operaciones, porque tanto afectan el IVA trasladado como el IVA acreditable. Tema de periodo preoperativo, si bien no existe como tal una línea, sabemos que hay reglas específicas en la ley del IVA con temas del periodo preoperativo y de ahora, y que en su caso, más bien, todo esto se realiza en función a estimaciones, ¿no? Entonces, ahora pues se va a llenar en en este nuevo aplicativo y en consecuencia también tendremos que tener o seguir teniendo ese detalle de cómo se integran este aspecto. Y lo que ya habíamos platicado de erogaciones parcialmente deducibles, donde, bueno, aquellas que para efectos de ISR hayan sido parcialmente deducibles, también en cuestiones de IVA, el acreditamiento va a correr la misma suerte, ¿no? Y tendríamos que prestar esa atención y cuidado al momento de determinar nuestro cálculo. Aquí en esta lámina únicamente se refleja cómo se ve esa determinación o ese resumen donde ya tenemos el IVA total a cargo, el IVA total acreditable y algo que nosotros veíamos que también es interesante cómo se manejó en este nuevo aplicativo es, por un lado, el IVA retenido, hablando del IVA a cargo, esa línea sí está como tal también prellenada y está directamente asociada a los FDIs que nosotros como compañía estamos emitiendo, ¿no? Otra vez, como lo mencionaba Luis, es un tema donde nosotros tenemos ese control, conocemos ese detalle y esta información debería de estar alineada con las operaciones que se han tenido. Sin embargo, en cuestiones de las retenciones, el juego de retenciones que hacemos para efectos del IVA acreditable, donde como tal disminuimos las retenciones del mes y sumamos al IVA acreditable las retenciones pagadas del mes anterior, esta línea no cambia. Esta línea permanece como la veníamos conociendo, en que tenemos que reflejarla en otras cantidades a cargo del contribuyente, otras cantidades a favor del contribuyente. Y bueno, quizá haría sentido que esto no se haya movido justo porque también puede ser que estén asociados a cuestiones que veíamos del factor, ¿no? Entonces, quizás si la autoridad considera directamente la línea que tienen los FDIs, pues aquí se va a generar una inconsistencia. Entonces, por el momento, permanecen en las líneas que se venían informando y habrá que ver si más adelante, con la información que ya tiene la autoridad, aquí pudiera pues tenerse una mejora o un cambio para reflejar esa información.
Otro de las cuestiones interesantes es el tema del acreditamiento, donde pues se va a poder reflejar la información, y lo que veíamos es que la validación, hay una parte donde sí, digamos, no, o sea, ingresamos los datos que ya conocemos, como la fecha de la declaración, el número de operación, las cantidades, todo eso, digamos que el procesito que ya conocemos prácticamente permanece, ¿no? Y no hay una validación como tal donde la autoridad identifique o rechace como tal que un dato es erróneo. Hasta este momento no se observa, digamos, algo así. Habrá que ver si más adelante existe algún candadito. Como sabemos que en tema de renta por ahí sí sufrió cambios. Ahorita en IVA no se observa eso, sin embargo, habrá que ver cómo se va comportando los siguientes meses. Y también en el tema de compensación, ahí está un poco curioso porque el aplicativo pareciera que te permite compensar pagos del indebido y cantidades a favor. Aquí, bueno, como sabemos, el tema de la compensación en IVA ya no aplica, entonces ahí está, pues es algo curioso que la autoridad dejó. Habrá que ver si también, pues más adelante, por algunas iniciativas que hay con respecto a compensación por facultades de comprobación de la autoridad, quizá estén considerando eso, no sabemos, probablemente por eso lo hayan dejado ahí en el aplicativo, o simplemente pues más adelante tenga algún cambio en esa cuestión. Entonces, bueno, pues hasta este momento son los nodos que nosotros por ahí también estuvimos revisando y lo que observamos. Y bueno, finalmente, la imagen que ahorita plasmamos refleja como tal el IVA por pagar, donde ya podemos visualizar esa cantidad a cargo que en su caso pues estaríamos obteniendo derivado del cálculo. Eh, ¿Qué problemáticas nos hemos enfrentado? La realidad es que han sido diversas. Una de ellas es que, digámoslo así, que si tú como tal, digamos, emitiste como tal, emitiste un CFDI PUE, y por algún motivo no lo cobraste en ese periodo y no hiciste la refacturación correspondiente conforme a la regla, el aplicativo del SAT te la va a considerar. Aquí es un tema que también uno debe de controlar, puesto que conocemos que si no lo cobraste en el periodo, debiste de haber refacturado. Y aquí sí es una situación que la autoridad podría decir, o en ese comparativo que haga, donde nosotros fuimos los que omitimos como tal seguir las reglas que han establecido para poder reflejar la información de manera correcta. Entonces, esa fue una de las constantes. También donde no se emitieron o no se solicitaron los complementos de pago. Y aquí recordemos que se tienen los 5 días para que se emita el complemento, pues culminando el mes los 5 días para solicitarlos o para recibirlos. Entonces, una de las cuestiones también es el candado que existe ahí como tal, donde posterior a esa fecha ya no se van a considerar, y entonces otra vez cobra importancia el hecho de que los controles con nuestro pago a proveedores, que cuando paguemos al proveedor o nos aseguremos como tal que van a emitir el complemento de pago en tiempo y bien, ¿no? Entonces son de esas cuestiones donde vamos a tener que prestar mucha atención. Y por ahí querías comentar algo, Liz. Sí, sí, tal vez un vicio, tal vez una práctica que ha sucedido. Lo que he visto es a la autoridad dar la facilidad de decir, bueno, si sabes que te lo van a pagar en ese mes, emítelo pues, y no hay problema, ¿no? Es como está redactado. Lo que hemos visto es que tal vez a forma de vicio es mucho más fácil para el proveedor darnos la factura PUE, porque ya no hay que preocuparnos después por el complemento de recepción de pagos. Entonces, cuando el complemento no era obligatorio, más bien, o la autoridad todavía no estaba haciendo uso de esta información, muchos proveedores tal vez optaron por decir, bueno, todo lo emito PUE, lo cobro este mes o el que sigue, o tal vez 2 meses después, no hay problema, me ahorro un CFDI y me ahorro ese tema operativo.
Al iniciar esta nueva revisión, pues eso ya es relevante, ya no funcionaría así. Entonces, tal vez como consejo sería, si nosotros de antemano ya sabemos que a nuestros proveedores les pagamos a 30 días o a 60 días, pues no aceptemos facturas PUE de los proveedores. O incluso si les pagamos el mismo mes, eh, tal vez es mucho más sencillo y más fácil de manejar si esto se vuelve más estricto, que fueran PPD para que todas tengan el mismo flujo, evitarnos la cancelación y esa operación que tal vez controlarla puede ser un poco más complejo. Pero sí hemos visto que es una práctica común de los proveedores, que es más cómodo emitir las PUE y así lo trabajan. Entonces, toca de nuestro lado revisarla, sería otro punto de control, decir, oye, pero tú sabes que te voy a pagar el mes que entra, no me la mandes PUE. Sería tal vez una recomendación. Sí, incluso de esa parte, Luis, algo que también llega mucho a pasar es cuando hay todavía se presentan situaciones donde realizaste el pago y ni siquiera estás obteniendo como tal el comprobante fiscal. Y entonces a lo mejor tú pagaste, digamos, en el mes de enero y hasta febrero estás recibiendo ese comprobante, pero además está emitido como PUE. Entonces, todas esas situaciones te van a empezar a generar esas diferencias entre lo que está reflejado en el aplicativo y lo que pues en teoría sucedió, ¿no? Porque aquí hubo como tal un pago. Entonces, esas cuestiones también se empiezan a notar más, o en aquellos casos que también detectamos diferencias, fueron, por ejemplo, en las comisiones bancarias. La verdad es que hay compañías que las comisiones bancarias son muy pequeñitas, pero también tenemos casos en donde por el tipo de giro, las comisiones bancarias son altísimas, pero como sabemos, las comisiones, en la mayoría de los casos, la realidad es que el CFDI se timbra en los primeros días del mes siguiente. Eso en consecuencia también nos empieza a generar ya una diferencia porque vamos a tener el CFDI emitido en el mes posterior. Y entonces, si yo estoy calculando el mes de enero, el CFDI se va a reflejar en la información del SAT hasta el mes de febrero, ¿no? También puede ser que a lo mejor estoy llevando a cabo una operación el último día del mes, ¿no? Y sale, recibo el pago, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Por algún motivo ya no pude emitir la factura y entonces ese tipo de situaciones administrativas o que involucran como tal ya fechas o muy establecidas como tema de cierre de mes, pues también nos van a generar diferencias. Temas de tipo de cambio, donde también identificamos inconsistencias fue en aquellas operaciones, em, la factura se timbró, digamos, inclusive en el mismo mes, se timbró en el mes con un tipo de cambio y en el mismo mes se cobra. Sin embargo, la fecha de emisión y de cobro no coinciden y entonces vamos a usar un tipo de cambio distinto. ¿Qué sucede? El aplicativo del SAT está considerando el tipo de cambio de la emisión de la factura. Entonces, también en aquellas operaciones que sean en moneda extranjera, ¿no? Y cantidades muy importantes, pues también estas facturas o estos casos van a generar un tema de diferencia con la autoridad. ¿Qué identificamos? Duplicidad en la consideración de los complementos de pago. También por ahí identificamos omisión, como les comentábamos, donde no incluyeron, la plataforma no está incluyendo, sumando algunos FDIs. También hay tema con las notas de crédito. Aquí vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Porque lo que nosotros observamos es que si tenemos una factura de ingreso y luego hay una nota de crédito, no se ve disminuido ese monto del IVA que nosotros estamos teniendo a cargo trasladando. Aquí ya van muchas cuestiones y preguntas que nos empiezan a surgir. Si se va a relacionar en la medida que nosotros relacionemos de manera correcta el UID a la factura de ingreso, o cuál va a ser la manera en que la autoridad va a poder hacer esa conexión para hacer esa disminución. Hasta ahorita hemos tenido casos donde no se ha solucionado, donde sigue sin incluirlas, y bueno, habrá que ver más adelante cómo se puede dar. De momento tendríamos que tenerlo muy bien identificado. Y
Algunas cuestiones se mejoraron, como les decíamos, temas de omisiones, se vio que por lo menos en marzo quedó subsanado, pero todavía hay muchas cosas que en el Inter se deberán de ir trabajando. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros damos y hemos venido platicando a lo largo de esta charla? Definitivamente tenemos que prestar mucha atención a que la emisión de nuestros FDI sea correcta, que siga los lineamientos que están establecidos en las reglas misceláneas y en las guías del anexo 20. Todo tendríamos que cuidar que vaya, digamos que el concepto sea acorde con la clave y haya toda esa congruencia y con la actividad que la compañía está realizando, una emisión oportuna de los complementos de pago, un control correcto de nuestros pagos efectuados a proveedores y pues también esa solicitud oportuna de los complementos de pago. Aquí es un tema de control definitivamente, ya se mencionó el tema de revisar políticas, externar a las demás áreas la importancia que cada una de estas juega y cómo nos impacta en la materia fiscal, la importancia que actualmente tiene nuestra área en la compañía y también el hecho de tener muy bien soportado nuestro cálculo. La verdad es que solamente hemos visto que compañías muy pequeñas han cuadrado las cifras, de ahí en fuera la mayoría está presentando diferencias. Entonces, en el momento que empiecen a llegar esas invitaciones o observaciones, nosotros de manera inicial ya sabemos o ya tenemos una primera idea de la diferencia que existe y bueno, la importancia que va a tener el hecho de nosotros poder soportar de manera adecuada nuestro IVA acreditable y nuestro cálculo. No sé, Manuel, Luis, si tengan algún comentario adicional. Sin duda, el aplicativo tiene todavía áreas de mejora. Incluso la autoridad ha venido haciendo diferentes cambios conforme se han venido planteando las dudas o diferencias que para cada sector o para cada empresa han venido manifestando, no solamente de forma directa, sino incluso aquí en Anderson formamos parte del grupo de síndicos de la región centro y entonces a través de nosotros servimos de canal de comunicación para poder presentar ciertas problemáticas. No todas se han resuelto, algunas todavía siguen pendientes, pero en la medida en la que podamos hacerle llegar esta información a la autoridad, se puede resolver de forma práctica, dado que hay que cambiar temas en el propio aplicativo. Y bueno, tendremos que vivir con ello por lo menos quizá algunos meses de este ejercicio, en lo que este aplicativo pues queda con todos los asegúnes para cada industria, porque otra vez la autoridad saca un programa muy genérico sin considerar todas las características y conforme va pasando el tiempo va incorporando estos supuestos que se le van planteando y es más fácil para la autoridad irlos incorporando ya una vez arrancado el programa o la plataforma que esperarse a tener todos los supuestos y nos hubiera tardado otros un par de años más probablemente. Bueno, tal vez para cerrar, bueno, podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Sí, abonando a lo que platicaba Carlita, pues hemos visto que de enero y febrero en marzo hizo cambios la autoridad, entonces es evidente que lo va a estar mejorando, va a estar haciéndolo, así como con las cartas de invitación que al principio pues no eran tan acertadas, ahorita ya las refinaron, ya consideran muchas cosas, entonces podríamos esperar que las cartas de invitación cambien, más bien que el aplicativo de IVA cambie, lo mejore, sea más preciso, eh, pues es la evolución natural. Y digo, al final ya como para comentar los servicios que ofrecemos aquí en Andersen y el que vale mucho la pena tal vez si está ahorita eh, con el tema del nuevo aplicativo de IVA sería la validación de requisitos. Como tal, todos ya con su papel de trabajo, la parte de revisar que tengan complemento, que esté vigente, que esté forma y método de pago correcta, todo eso, si bien se puede hacer en Excel, automatizado, eh, toma tiempo. Y todo eso también debe ser retroactivo. Supongamos que ahorita tal vez un proveedor nos debía un complemento de enero, tendríamos que revisar si ya no lo entregó ahorita en marzo. Entonces tenemos que revisar si en nuestro papel de IVA de marzo estamos bien
y irnos al pasado también para revisar si ese proveedor ya se puso al corriente. Si bien va a estar fuera de plazo porque ya pasaron los 5 días, eh, la recomendación siempre es tener los comprobantes aunque no estén en plazo. Es mejor tenerlos que no. Ese es uno de los servicios que prestamos. Partiendo del papel de trabajo, nosotros podemos hacer esa revisión de requisitos y llevar ese control histórico. Otro que es un commodity, muchos ya lo hacen de forma este, pues automática, pero siempre hemos visto que hay problemas. Hacen su descarga de CFDIs y faltan algunos. Eso es por temas de validación contra metadatos. Hay muchos controles que se deben hacer. Y sabemos que hay muchos programas comerciales que lo hacen, pero es importante hacer esta validación de tener los comprobantes completos antes de empezar a trabajar con ellos. Ese es otro de los servicios que prestamos. Y otro que estamos viendo que puede ser una opción para compañías, sobre todo de grandes volúmenes, el, el proceso de determinación de IVA. A mi consideración es el más complejo por todo lo que ya la autoridad está poniéndole. Validación de requisitos, identificación de facturas, mete el estado de cuenta, eh, y por ahí hay temas que luego lo complican, traspasos entre cuentas, hay muchos elementos que lo complican. Entonces, lo que hemos visto es que los equipos de impuestos le dedican mucho tiempo a la parte del IVA, sobre todo del acreditable. Bueno, el traslado también tiene sus temas, y también en compañías que son susceptibles a tener saldos a favor, que generan saldos a favor, podemos también hacer una automatización de sus procesos fiscales, por ejemplo, el IVA, para que partiendo de las fuentes de sus CRPs, se realicen estos cruces y se resuelva el IVA el mismo día en que estén disponibles las fuentes de información. Otro de los servicios es el dashboard fiscal, que es una foto de cómo nos ve la autoridad mes a mes. Usando los mismos insumos que tiene la autoridad, que son las facturas, podemos ver qué productos y servicios tenemos. El mismo prellenado del IVA lo podríamos ir viendo. eh, y el último sería apoyo en las cartas de invitación. La autoridad nos dice, pues tienes un número, 10,000 pesos. Nosotros sabemos que son 5,000. Vamos al visor y vemos los 10,000 pesos. El problema es, pues ahora intégralos, no sé qué facturas, no sé qué hay adentro. Entonces, ese tema también lo podemos apoyar, y sobre todo con la evolución que puedan tener ahorita las cartas de invitación. Todo esto tiene atrás una plataforma tecnológica, base de datos, que nos ayudan a hacerlo de forma automática. Sería básicamente cualquier duda que tengan, nos pueden buscar sin tema para revisar alguno de los servicios que tenemos. Perfecto, pues muchas gracias. Digo, nada más en un par de minutos poder recapitular lo que platicamos el día de hoy. Todas estas herramientas tecnológicas con las que cuenta la autoridad para poder realizar su fiscalización. Sabemos que mucha información está en casa y que simplemente la autoridad la almacena, la interpreta, y que también nosotros podemos tener esas mismas herramientas. También vimos en el tema de la plataforma para presentar los saldos a favor, perdón, para presentar los pagos de IVA o saldos a favor, dependiendo que nos dé. Actualmente presenta algunas problemáticas, las hemos platicado, las hemos discutido, algunas de ellas todavía quedan abiertas. No tengo duda de que sean las únicas, puedan existir otras en la industria. Estas son las que hemos podido identificar con los contribuyentes que nosotros asesoramos. Sería importante poder manifestar todas estas dudas directamente con la autoridad, y bueno, existen soluciones, nosotros también contamos con ellas para poder solventar y poder tener estas mismas herramientas con las que cuenta la autoridad y vernos previamente, prevenir. Es más importante y menos oneroso que la forma correctiva cuando ya tenemos alguna facultad iniciada por parte de la autoridad, ¿no? Bueno, finalmente dejamos nuestros datos para cualquier duda adicional que les pueda surgir con posterioridad, y bueno, estén pendientes de nuestros siguientes webinars para más información. Muchas gracias por su atención. Gracias, Carla. Gracias, Luis. Gracias a la audiencia. Gracias, Luis Manuel.